Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a esta asignatura que es Operaciones Básicas de la Industria 1 y el día de hoy voy a desarrollar la parte de la primera unidad. Nuestra primera unidad, o sea, nuestro eje temático está compuesto por dos de las unidades eh, que posee esta asignatura, que son la desintegración mecánica de sólidos por un lado y el tamizado. Y el día de hoy vamos a hablar de la desintegración mecánica de sólidos. Así es que voy a compartir mi pantalla. Toda la pantalla. Compartir. Bueno, y acá tenemos ¿qué se entiende por desintegración mecánica de sólidos? Es simplemente producir unidades más pequeñas o de menor tamaño a partir de una de trozos mayores. ¿Y para qué se hace esto? Se hace para que se pueda llevar a cabo una manipulación más adecuada o más pertinente. Esta desintegración también para que se dé tiene que producirse un quebrantamiento o fractura de estas materias que entran en el proceso y solamente aplicando presión o ciertas acciones mecánicas para que se puedan dar estas unidades de menor tamaño. Esta presión que se aplica debe ser suficiente para que se provoque justamente el colapso. Si no es suficiente, lo único que se hace es eh, deformar el material. Y nosotros no queremos solamente deformar, nosotros queremos quebrar ese material. El material debe ser fracturado o quebrado y todos los aparatos utilizados para la desintegración se basan en la compresión o en el cizallamiento como esfuerzos desintegradores. Vamos a encontrar que existen ciertas acciones mecánicas que sí o sí vamos a encontrar, ya sea en conjunto, unas con otras o solamente una acción mecánica en ciertos equipos y máquinas que vamos a ir viendo más adelante. La finalidad que tiene esta reducción de tamaño, por un lado, es la de reducir los cuerpos de un tamaño granular más grande a uno más pequeño, con superficies específicas preestablecidas. Es decir, yo necesito de un tamaño x-1 y si tengo un tamaño x+5, entonces tengo que ver cuál es el requerimiento, qué es lo que estoy buscando con esto y lo reduzco a esa cantidad, a ese requerimiento necesario. Además, otra de las finalidades de la reducción de tamaños es que esta separación también se utiliza bastante en la minería. ¿Por qué? Porque existen ciertos compuestos químicos que se encuentran asociados de manera muy íntima a lo que son los minerales, por lo tanto, una manera de separarlos es mediante la desintegración mecánica. Encontramos aquí que existen tres etapas de la reducción de tamaño. Existe una reducción de tamaño vasta grosera con una alimentación que va de 5 a 250 centímetros. Existe una reducción intermedia de tamaño con una alimentación que va de 2 a 8 centímetros y existe una reducción fina de tamaño cuya alimentación va de 0,5 a 1,5 centímetros. Además, es muy importante la humedad como una variable de operación. Esta humedad se puede dar en tres situaciones diferentes. Por un lado tenemos el grado de humedad que es inferior al 3 o 4%. En este caso los procesos suelen ser bastante eficientes porque obviamente son materiales en extremos secos, pero al ser en extremos secos despiden demasiado polvo. Por lo tanto, su eficiencia es otra vez un poco cuestionable. Tenemos el segundo caso cuando la humedad que posee es más del 4%, es decir, estamos hablando ya de un material pastoso en este caso. Y por lo general estos materiales con esta cantidad de humedad suelen tener una eficiencia baja o una eficiencia reducida, ya que además generan muchos estancamientos en las máquinas.
Y por la opción del exceso de agua o del porcentaje de agua que va más del 50%, que es una de las variables que de alguna manera más se busca, ya que con el agua se evita esos estancamientos y con el agua también se evita ese excesivo polvo que despide muchas veces cuando el material se encuentra muy seco. Entre las acciones mecánicas que intervienen para que se lleve a cabo la desintegración se encuentra la compresión. Cuando se comprime, cuando la máquina tiene la posibilidad de comprimir a cierta presión el material, por lo tanto se fractura mediante la compresión. En un segundo punto encontramos la rodadura, cuando el material se desliza a través del equipo o de la mandíbula de alimentación que tiene, entonces al momento de deslizarse se produce una rodadura de ese material y por ende un desgaste. En el tercer punto encontramos al impacto. Esto puede pasar cuando un material impacta con el otro y de por sí, gracias a ese golpe que está recibiendo, se desintegran en pedazos más pequeños. Asimismo, este impacto se puede dar con materiales o accesorios complementarios al equipo, como por ejemplo las bolas de acero que se encuentran usualmente dentro de molinos. El molino de bolas, por así decirlo, es uno de los ejemplos más representativos de esta acción mecánica. Y por último encontramos el desgaste. Obviamente cuando un material empieza a rozarse con el otro material y a rozarse con las superficies internas del equipo, entonces esto se va desgastando y es así que se van obteniendo el quebrantamiento de los mismos. Después, un punto muy interesante que como tecnólogos uno tiene que aprender es a elegir un desintegrador. En el caso de que en el trabajo se le solicite, y no solo el desintegrador, sino que si en el trabajo se le solicita a uno buscar opciones para la compra de un equipo, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué factores o qué aspectos hay que considerar? Uno de esos factores es que ese equipo sea capaz de cumplir con las condiciones granulométricas previstas, es decir, que cumpla o que responda a la problemática que se tiene o al producto que se desea obtener, a los requisitos de ese producto, a las características de ese producto. Tiene que poder cumplir con eso. En un segundo punto encontramos el consumo energético mínimo, también el hecho de trabajar la máxima relación de desintegración posible. Esto está muy ligado con la capacidad en sí que tenga el equipo y la capacidad en sí del equipo también depende mucho de la producción de la organización, es decir, tiene que ser coherente. No podemos comprar un equipo con una capacidad excesiva si es que al final lo vamos a tener en un modo ocioso y no vamos a sacarle el máximo aprovechamiento posible. También el costo de la adquisición, mantenimientos mínimos y costos de cimentación, costos auxiliares para el anclaje son bastante importantes. Por otro lado, encontramos los costos de capacitación, la reposición de los repuestos, la disponibilidad de los mismos. Y esos generalmente son los factores que para cualquier compra, incluso de las compras de la casa, uno tiene que atender. Podemos encontrar que los equipos se pueden clasificar o sea, las máquinas se clasifican según la fuerza que utilizan los equipos. Así es que vamos a encontrar equipos que actúan por compresión o aplastamiento, aquellos que actúan por fricción o frotamiento, aquellos que actúan por percusión o impacto, y equipos mixtos que van mezclando estas acciones o varias acciones mecánicas. Nosotros en particular vamos a dividir nuestras máquinas conforme a las etapas de desintegración, que recuerdan era
tenemos tres etapas. La etapa de reducción vasta o grosera que habíamos dicho, cuya alimentación va de 5 a 250 centímetros. Y en esta etapa encontramos los quebrantadores de mandíbula tipo Blake, tipo Dolge, el universal. También tenemos los quebrantadores giratorios, que son aquellos que tienen una capacidad, una mayor capacidad. Tenemos el triturador Bradford, el quebrantador de rodillo dentado, el molino de martillos, el desintegrador centrífugo. También tenemos nuestra segunda clasificación, en donde podemos observar la etapa de reducción intermedia de tamaño. Aquí vamos a encontrar al triturador de rodillos de cono, al molino de mazos, al triturador de graphite de Telsmith. Vamos a ver antes de que se me cierre. Ahí. Continuamos. Bueno. Y en la tercera etapa, que es la reducción fina de tamaños, encontramos los molinos, un molino de rodillos tipo Raymond, el de rodillo, el de bolas, rejillas, barras. Existen más, obviamente, pero esto es en esencia lo que vamos a ir viendo, vamos a ir analizando, observando e identificando. El primero de todos es el quebrantador de mandíbulas tipo Blake. Este quebrantador de mandíbulas está compuesto aquí por una mandíbula fija y en este caso tenemos una mandíbula móvil. Esta mandíbula móvil se mueve gracias a que acá en la parte superior tiene un apoyo. En la parte inferior tiene un resorte tensor que le da la fuerza necesaria a la mandíbula para que se sostenga y pueda dar el golpe cuando se acerca a la mandíbula fija, y de esa manera en este punto pueda quebrantar al material que ingresa. Esta mandíbula móvil se mueve gracias a este volante de inercia que tenemos acá, el volante regulador, y este volante regulador tiene un sistema biela-manivela. Este sistema biela-manivela posee aquí unas rótulas y gracias al movimiento circular que se transforma en movimiento rectilíneo, podemos observar que esta mandíbula móvil se acerca y se aleja, se acerca y se aleja de la mandíbula fija. Por lo tanto, cuando el material a desintegrar ingresa en la alimentación, ingresa aquí en la alimentación, esta mandíbula móvil se acerca y lo impacta y lo quebranta, y por este lado se obtiene el material ya desintegrado. Este eje tensor que se encuentra acá nos sirve principalmente para proteger a la máquina de cualquier material inquebrantable que pudiera ingresar aquí. Por lo tanto, cuando ingresa un material inquebrantable, ¿qué pasa? Gracias a este tensor se le da paso y continúa con sus actividades. Acá podemos observar, esta es una imagen de lo mismo, podemos observar la placa fija, la móvil, acá está el pivot o apoyo, acá tenemos el eje excéntrico, la biela, las rótulas. Entonces gracias al movimiento del eje excéntrico o de la rueda excéntrica o el volante excéntrico se produce este movimiento de la biela que transforma movimiento circular en rectilíneo. Esta es otra imagen de lo mismo. Acá podemos observar un dibujo en 3D. Esta sería este quebrantador tipo Blake. Acá podemos observar los bastidores revestidos de acero al manganeso que tienen unas hendiduras para que el material pueda deslizarse sin inconvenientes hasta la parte inferior. Por lo tanto, ingresa aquí el material y esta es la mandíbula móvil, es la que se acerca en este punto y aquí se produce la desintegración. Por lo tanto, el material es desintegrado y se obtiene en este punto. Acá observamos justamente la rueda, el volante de inercia que se encuentra totalmente tapado con la carcasa. Esta mandíbula fija que se encuentra acá, esta no se mueve, es fija y queda estática en ese punto. Es la móvil la que se acerca y se aleja, se acerca y se aleja en una velocidad bastante elevada.
El siguiente quebrantador es el de mandíbulas tipo Dodge. Este quebrantador funciona de manera similar al anterior, pero la diferencia es que el quebrantamiento se lleva a cabo aquí en la parte superior, porque el pivot o el apoyo de la mandíbula móvil se encuentra en la parte inferior. Por lo tanto, a medida esto gira, gracias al sistema biela-manivela, la mandíbula móvil se va a acercar a la fija, pero aquí en la parte superior. Por lo tanto, el material ingresa aquí, esta mandíbula se acerca, quebranta el material y el material quebrantado continúa su camino y se obtiene en este punto. Pero este equipo tuvo bastantes inconvenientes porque el material quebrantado aquí a veces no era suficiente como para pasar por el paso y se atascaba. Por lo tanto, teniendo en cuenta los diseños de tanto del quebrantador tipo Blade y el quebrantador tipo Dodge, surgió el quebrantador universal. Y el quebrantador universal posee un pivot en el medio. Por lo tanto, la mandíbula móvil se acerca tanto en la parte inferior como en la parte superior, aprovechando al máximo los golpes o los impactos que puedan darle a la materia prima que va ingresando. Si ingresa acá y el golpe de la mandíbula móvil lo golpea aquí, bueno, se quebranta y continúa acá, y en este punto, en la parte inferior, la mandíbula móvil vuelve a golpear, vuelve a impactar con el material y lo desintegra, obteniendo así una mayor eficiencia. Acá podemos observar un 3D y aquí podemos observar la diferencia entre los tres quebrantadores de mandíbulas. Encontramos aquí el tipo Blade, el tipo Dodge, el tipo universal. Y la diferencia es que el tipo Blade tiene su apoyo, su pivot de la mandíbula móvil en la parte superior y el impacto se da en la parte inferior. El tipo Dodge tiene el pivot en la parte inferior y el impacto se da en la parte superior. En cambio, el universal tiene un pivot más o menos por el centro, por lo tanto, puede darse el golpe tanto en la parte inferior como en la parte superior, mejorando de esta manera la eficiencia del producto. Y bueno, por este día, con estos tres quebrantadores, terminamos la clase de hoy. En la siguiente voy a estar alzándoles más videos, espero que se conecten, de los demás quebrantadores. Así es que un saludo, estaré pendiente de cualquier consulta que tengan.